Hola a todas y a todos, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Punto Lana. En este vídeo vamos a hacer una muestra lo suficientemente grande como para que podáis tomar las medidas y calcular los puntos de vuestra manta y también para que podamos ver en detalle los dos puntos que vamos a hacer tanto en el centro de la manta como en el borde. Empezamos como siempre haciendo el anillo mágico y sobre él trabajaremos el total de cadenetas que necesitamos para esta muestra. Para que sea un número suficiente como para tomar la muestra de 10 por 10 y que además nos coincida el dibujo del borde, os propongo empezar con 29 cadenetas en total. Empezamos con una cadeneta más de subida. Sobre el primer punto haremos un punto bajo. Sobre el siguiente haremos un punto alto y repetiremos así hasta el final de la vuelta. Aquí estamos a punto de terminar la vuelta con un punto alto. Por último, un punto bajo en el último punto, al igual que hemos empezado en esta vuelta en punto bajo también, porque son puntos siempre impares. Y en la siguiente vuelta, como empezaremos haciendo puntos altos, la cadeneta de subida es de 2 cadenetas. Giramos la labor y seguimos el mismo esquema. Punto alto para empezar, punto bajo sobre el siguiente punto alto y repetimos un punto alto sobre los puntos bajos y un punto bajo sobre los puntos altos y así seguimos hasta el final de la vuelta. Aquí hacemos el último punto bajo y el último punto alto que va sobre el punto bajo de la vuelta anterior. La siguiente vuelta empezará de nuevo con una cadeneta, un punto bajo, seguido de un punto alto y así hasta el final. Iremos intercalando siempre los dos tipos de vueltas hasta que obtengamos en total una muestra de 29 vueltas. Tanto para tejer como para contar las vueltas, si os resulta más fácil, os podéis ayudar de marcadores de puntos. Aquí estaba a punto de terminar mi muestra, que como veis al ser de 29 puntos por 29 vueltas queda bastante grande, y aprovecho que se me ha terminado el ovillo para enseñaros cómo uno el siguiente ovillo. Os voy a enseñar dos de las formas que yo utilizo porque para mí son de las más fáciles. En el primero lo que haremos será dejar uno de los puntos que vamos a tejer a medias, en este caso por ejemplo un punto alto, lo dejo así, a medio tejer, y ahora en lugar de seguir cogiendo esa hebra que ya prácticamente no queda, voy a coger la hebra del ovillo nuevo y lo que voy a hacer es ir escondiendo los cabitos que quedan dentro de lo que voy tejiendo, así no se me desarmará después.
En el siguiente ejemplo lo que hago es dejar esa hebra con la aguja dentro para que no se quede más pequeñito el hilo. Dejo aquí bien tenso el cabo que me ha sobrado, agarro el nuevo y básicamente lo que voy a hacer es muy sencillo, 2 nuditos bien apretados y lo más pegados a la aguja posible. Así no me quedará ningún punto a medias ni muy tirante por el nudo que hay entre los dos ovillos. Y luego lo que haremos será esconder las colas de hilo mientras vamos tejiendo. Ahora identificamos cuál es el hilo que tenemos que ir agarrando porque es el que viene del ovillo nuevo y dejamos un cabo hacia cada lado. Veis, aquí voy a ir escondiendo, igual que en el ejemplo anterior, el cabo que me queda hacia este lado y cuando vuelva, o sea, cuando dé la vuelta y siga tejiendo por el otro lado, lo que haré será esconder el otro cabo. Así no se ve ni tengo que andar cosiendo ni metiendo aguja ni nada. Aquí ya tengo mi muestra terminada con 29 puntos por 29 vueltas y ahora os voy a enseñar de cerca para que aprendáis a identificar los puntos de la muestra. Los puntos bajos son muy fáciles de identificar porque los veremos como una V con sus dos patitas y justo entre ellos o encima de ellos están los puntos altos en el caso de esta muestra. Aquí podemos observar cómo se ven en uno de los bordes de la muestra, primero la V y encima el punto alto. Y este es el mismo borde de la muestra, pero así lo veremos de lado cuando vayamos tejiendo sobre él. El siguiente borde es en el que se encuentra la cadeneta de inicio y veremos el hilo que ha quedado, que es donde iremos enganchando los puntos del borde. Y así se ve el último borde, donde buscaremos como siempre primero las V's del punto bajo y luego encima justo el punto alto. Os enseño sobre la muestra lo que vamos a hacer, que es rodear con un borde de puntos bajos en blanco toda la muestra, que luego nos servirá como base para hacer el borde de la manta. Volvemos al punto en el que nos habíamos quedado al terminar la vuelta y en este último punto, como es para girar y hacer la esquina, tendremos que hacer 2 puntos más, ya que en cada esquina hay 3 puntos bajos juntos. Ahora es momento de identificar dónde tenemos los puntos altos, como en este caso, y después los puntos bajos, porque a partir de ahora vamos a ir haciendo un punto bajo sobre cada vuelta. Es decir, primero un punto bajo sobre los puntos altos y luego un punto bajo sobre los puntos bajos.
Aquí tenemos el primer borde y si no nos queremos perder tendremos que ir contando que en cada borde hay 29 puntos bajos más el punto bajo a mayores de cada esquina para girar. Aquí os enseño cómo llego a la primera esquina. Como siempre, como comentábamos al principio, en el último punto hacemos 3 puntos bajos juntos. El borde de la cadeneta de inicio es el más sencillo porque identificaremos fácilmente dónde tenemos que hacer cada punto bajo. Aquí estamos llegando a la siguiente esquina. Y aquí os enseño que ahora tenemos que ir identificando de nuevo los puntos altos y los puntos bajos para tejer un punto sobre cada uno de ellos. Empezamos con este punto alto, después del cual nos encontramos el punto bajo con forma de V y así seguiremos hasta el final del último borde. En este último borde, que es el que puede resultar un poco más complicado, primero os enseño la forma más fácil de realizarlo, pero veréis que se notan un poquito más los puntos y quedan como unos pequeños agujeros. A continuación os enseñaré otra forma de hacerlo, enganchando los puntos por el medio, de forma que se notarán menos los agujeros donde hemos enganchado cada punto bajo. Aquí podéis ver que en lugar de enganchar el punto alto por debajo, me meto por dentro de él y en el siguiente punto bajo lo mismo, en lugar de meterme por ahí, engancho justo en el centro. Aquí podéis ver la diferencia, los últimos puntos que he hecho y los primeros, donde se ven claramente esos pequeños agujeritos. Y aquí os enseño cómo llego a la última esquina, donde haré un punto bajo en el punto de esquina y el último lo dejaremos a medias porque ya vamos a enganchar el segundo color con el que combinaremos el borde. Mi manta está realizada en blanco y en azul marino, pero a la hora de grabar no se ven muy bien, entonces os enseño cómo queda con este color que hace mucho mejor contraste. Para cambiar de color, al igual que hicimos para cambiar de ovillo, tomamos la nueva hebra en nuestra mano, el punto que teníamos a medias y lo terminamos con el nuevo color. Para tejer el borde, como es la técnica de mosaic crochet, siempre haremos los puntos cogiendo solamente la hebra de atrás de los puntos. Primero tomamos este primer punto deslizado, hacemos una cadeneta para subir
y empezamos haciendo todo un borde de puntos bajos, 1 sobre cada punto del borde y 3 sobre cada punto de esquina. Os pongo un ejemplo, como siempre, de cómo llego a la esquina. Aquí tenemos los 3 puntos bajos que hicimos juntos en la vuelta anterior. Entonces vamos a tejer hasta que lleguemos al punto bajo que queda justo en el medio, que es el de la esquina, y sobre ese tejeremos 3 puntos bajos juntos. Aquí ya estamos terminando y os enseño cómo hago la última esquina y cómo llego al final de la vuelta para cambiar y continuar haciendo la siguiente vuelta con color blanco. Este último punto, como es el de esquina, es sobre el que tejeremos los 3 puntos bajos juntos, dejando el último a medias para terminarlo con la hebra de color blanco. En cada nueva vuelta que vayamos a empezar, aquí podemos identificar que esa es la cadeneta de subida y que este es el primer punto bajo. Entonces, en ese primer punto bajo es sobre el que vamos a tejer un punto deslizado, una cadeneta y empezaremos con el primer punto bajo de la siguiente vuelta. Y de nuevo repetimos, según nuestro esquema, siempre un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior y 3 puntos bajos en el punto de esquina. Aquí os muestro cómo va quedando nuestro patrón en la siguiente vuelta, que estamos a punto de terminar, y de nuevo os enseño cómo hago la última esquina y cómo remato para seguir con la siguiente fila. Como en cada vuelta vamos aumentando un punto, en este caso el punto penúltimo de la vuelta es el de los 3 aumentos, luego tejeremos el último, que es el que dejaremos a medias, y ahora enganchamos de nuevo la hebra del siguiente color para la próxima vuelta. Como siempre que hacemos un cambio de vuelta y de color, empezamos con el punto deslizado, la cadeneta y el primer punto bajo. Esta siguiente vuelta del patrón de nuevo es una vuelta de un punto bajo sobre cada punto bajo y 3 en la esquina. Y aquí de nuevo, como en las anteriores, os enseño cómo ha quedado el borde con esta tercera vuelta y cómo voy a rematar la última esquina.
Y en este caso vamos a dejar este punto a medias porque en el siguiente vídeo es donde continuaremos explicando la técnica del borde. Ahora os voy a enseñar cómo tomaremos las medidas de nuestra muestra para ver cuántos puntos y cuántas vueltas necesitaremos hacer para obtener el tamaño de nuestra manta, todo lo grande que deseemos. Para saber con cuántas cadenetas tendré que empezar el centro de mi manta, voy a poner mi cinta métrica y voy a contar cuántos puntos caben en 10 centímetros. En el caso de mi manta vamos a ir contando cuántos puntos son en 10 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y hacemos lo mismo para contar las filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y hasta aquí la primera parte del tutorial de la muestra. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Dejádmelo saber en los comentarios. Hasta la próxima.